Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos bienvenidos a este segundo módulo de su materia de prevención del delito. Mi nombre es Víctor Manuel Ortiz Cervantes, soy licenciado en Seguridad Pública en el área de Procuración de Justicia. Vamos a dar inicio con este segundo módulo. Seguimos avanzando en materia de prevención del delito y hoy nos toca hablar sobre un tema que yo lo considero importantísimo dentro de la seguridad pública y de la mano de prevención del delito, que es la materia que nos antecede en este segundo módulo. Vamos a hablar de un tema que yo lo considero importante porque viene a ser la causa, el efecto, la consecuencia. Y estoy hablando del segundo módulo llamado causalidad, complejidad y explicación causal. Tomen nota, hay que estar muy atentos por si hay alguna duda, porque este tema nos va a llevar a obtener resultados de un análisis, a obtener resultado de algo que yo siempre le he estado apostando en materia de prevención del delito, y es evaluar para mejorar. Llevar un diagnóstico que nos lleve a planes y a programas. Poder detectar problemas antes de, para posterior darle una solución a todo esto. Pero bueno, vamos a meternos en materia y vamos a hablar de estos tres temas muy importantes que tienen que ver con prevención del delito. Y primeramente vamos a hablar de la causalidad. Fíjense bien, muchachos, a mí me queda bien claro que hablar de este término es hablar del principio y el origen de algo. Fíjense bien, es hablar del principio y el origen de algo. Cuando entramos en materia de prevención del delito, como su nombre lo dice, prever el delito, todo tiene un principio y un origen. Para que se dé un delito, para que se dé una causa, pues todo tiene un origen. Y el hablar de un origen es hablar del génesis. El hablar de este tema de la causalidad, observen bien, escuchen, es la relación que existe entre un hecho y los resultados del que se derivan. ¿Qué tan importante es como criminólogos, como especialistas en la materia de prevención, que hablar de la causalidad es hablar de que al existir un hecho, siempre se van a derivar ciertos factores? Y el hablar de esos factores es porque las derivaciones de un hecho son atribuibles a un sujeto. Aquí vamos a empezar a hablar del crimen, del criminal, de la criminalidad, como lo hemos venido hablando en clases anteriores. Por lo tanto, la causalidad es un fenómeno en el cual no solo algunas de ellas conductas imputadas con una perspectiva de justicia. No todo lo que muchas veces viene estipulado en la ley son sujetos de castigo. Hay conductas que de cierta manera pues también deben de ser observables porque causan daños a la sociedad. La causalidad requiere un factor de riesgo que anteceda al comienzo de un delito. Cuando hablamos de factores de riesgo, ¿cuántas de las veces yo no he dejado de ver en las calles, muchas veces hasta la imprudencia de las personas, el ir a un cajero, sacar dinero sin la precaución debida? Y eso me va a dar una causalidad. ¿Hasta dónde este tema, muchachos? Es importante analizarlo en tres perspectivas. La primera, cuando hablamos de la causalidad, primeramente tenemos que hablar de lo que es la causa. ¿Qué es la causa? La que nos produce un efecto. Segundo, hablar de causa no la produce a sí mismo, pero permite, en este caso, o descarta un obstáculo. Hasta dónde todo este tipo de situaciones, el hablar de la causalidad es causa del efecto. A toda acción muchas veces va a haber una reacción, y sobre todo hablar de causalidad es hablar de una ocasión que se limita a favorecer la operatividad de la causa. ¿Qué tan importante es poder entender la causalidad
las consecuencias de, a causa de. Fíjense bien, quiero ser un poquito más explícito y quiero que observen este mapa conceptual de lo que estamos hablando llamado causalidad. A todo esto, muchachos, se les atribuye algo que llamamos factores de la causalidad. Cuando hablamos de los factores de la causalidad, vamos a hablar primeramente de lo que son los factores predisponentes, ¿sí? Es increíble que ahorita en la sociedad las personas no comprendan que el delito se da muchas veces por una causalidad. Hasta donde hay víctimas que no hacen nada por evitar, se corresponden a ser predisponentes de una causa, de un delito. ¿Y esto qué nos lleva como factores? Muchas veces la edad, el sexo. Estamos hablando en este caso de hombres, mujeres, ¿sí? Hasta donde los factores de la causalidad van desde el punto de vista de los rasgos de una persona, la complexión, ¿sí? Las perplejidades, los gestos, el lenguaje, los tatuajes, que ahorita les puedo decir, no es un tabú que se ha roto totalmente. Ya ahorita el hecho de decir que una persona traiga tatuajes no quiere decir que es un delincuente. Pero sin embargo, hasta dónde el poder describir factores de la causalidad lo maneja de esta manera, ¿sí? Bien. El hablar de los factores de la causalidad es hablar también de otro punto llamado los facilitadores. Fíjense bien, en este otro mapa conceptual quiero que observen todo lo que dentro de la causalidad puede ser un factor facilitador para que se dé un hecho delictivo y desencadene otro. Por ejemplo, si hablamos de la pobreza como un facilitador, estamos hablando un sinónimo muchas veces de delincuencia, que nos trae negligencia en las personas, nos trae una movilidad ascendente, descendente, cómo se mueve la población al trabajo, viene, va, y un síntoma de indiferencia al decir de que, bueno, no pasa nada, a mí nunca me va a suceder. El hecho que las personas digan, es que a mí nunca me va a suceder, y eso puede resultar una causalidad. Bien, continuamos. Otro punto de lo que es factores de la causalidad lo podemos ver desde un punto que desencadena conductas de una situación donde el individuo, que también es llamado víctima, ¿sí? O también es llamado cuando llega una causa, un efecto, una consecuencia, se convierte en un reincidente. ¿Cómo la criminología, muchachos, de la mano de prevención del delito, ha llevado a los factores de la causalidad a que muchas personas se conviertan en reincidentes? ¿Sí? ¿Por qué motivos? Por la economía, por la indiferencia a que a mí nunca me pueda pasar, donde van a influir situaciones como lo es el modo, el tiempo y el lugar. Situaciones donde jóvenes, a partir de una causa como lo es la pobreza, los va a llevar a una economía pobre. Y esto, aunque no lo crean, desencadena comportamientos como los que llamamos los ninis, que ni estudian y ni trabajan. Es un factor desencadenante que muchas veces se convierte en una conducta, una forma, una cultura de vivir que muchas veces pues no es propia de nuestros tiempos, que al final de todo una causa nos va a llevar a un efecto, ¿sí? ¿Hasta dónde? Y yo puedo decirles que en este tema de la causalidad nos lleva al resultado de interacciones con el medio en que muchas veces rodean a las personas. ¿Hasta dónde, muchachos? Todo esto, pues, yo creo y estoy muy seguro de ello, que es consecuencia de esos resultados en los cuales, pues, todos los ciudadanos, todas las personas interactuamos en este medio. Es imposible separar a la juventud del medio que lo rodea, a los niños, a los adultos, que al final de cuentas, todo eso que ustedes ven ahí, pues es el resultado de el consumo de drogas,
las malas influencias, y pues no podemos evitarlo. Y yo creo que el hablar de la causalidad, un efecto, una causa, una consecuencia de lo que está llevando a cabo, pues es de la mano de la prevención del delito, ¿sí? Por ejemplo, reforzando políticas de educación, de empleo y de seguridad, que es algo que le corresponde ¿a quién? Al Estado, al gobierno, crear esas políticas, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es entender ese tema? Bueno, también es importante dentro de la causalidad hablar de los modelos. Son modelos que, de cierta manera, prevención del delito se enfoca, y a mí me llama mucho la atención un escritor, podemos llamarle precursor de la victimología, llamado Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn habla acerca de una causalidad a partir del estudio biológico, psicológico y social de la víctima. ¿Hasta dónde, muchachos, la causalidad dentro del ramo de la prevención del delito? Estamos hablando de efecto, consecuencia, no lo perdamos de vista. Nos lleva a consecuencias como cuáles: violencia callejera, prostitución, pérdida de escala de valores, temor en la población por la acción de pandillas, pérdidas materiales, consecuencias psicológicas en sus víctimas, las muertes de personas que son atacadas por grupos, barras, bandas y pirañitas. ¿Hasta dónde, muchachos? Causalidad. A partir de un hecho se provoca un efecto. Entonces, en prevención del delito siempre vamos a partir de dónde nace, los efectos que se producen y las soluciones que se tiene que dar, ¿sí? Una vez detectada esa problemática. Y si hablamos de las causas de la criminalidad, pues sabemos que existen dos factores: las causas endógenas y las causas exógenas, lo que está dentro del sujeto y lo que está fuera de. Pues bueno, hasta dónde todo esto pues nos va a llevar a examinar y a entender por qué la problemática y por qué en materia de prevención debemos de enfocarnos al antes de y después de, ¿sí? Todo esto parte a partir de lo que es la causalidad. Creo yo, muchachos, que todo esto nos va a llevar a la teoría sobre el delincuente nace o se hace. A mí me queda claro que todo lo que estamos hablando en materia de prevención siempre va a tener un origen. Y yo soy de los profesionistas que creo que el delincuente no nace, se hace. ¿A partir de qué? De una causa. Por eso nuestro módulo 2 nos lleva a analizar cómo los individuos, en este caso si nos vamos a menores infractores, si nos vamos a situaciones donde este tipo de jóvenes pues los lleva a vivir en un ambiente hostil que los hace ver como personas resentidas dentro de la sociedad. ¿Y a raíz de qué? La causalidad, que forma parte de ambientes antisociales como pandillerismo, consumo de drogas, violencia, robos, entre otros. Si hiciéramos un ejercicio donde fuera en un sentido figurado, es como cuando ustedes arrojan una piedra a un lago, cae en el centro y empieza a arrojar ondas. Y esas ondas, pues son las causas de ese efecto que se producen. Sí, aquí tenemos el ejemplo que les hago mención. Por lo tanto, el medio habitacional también donde vive, las famosas vecindades, microcosmos, un núcleo de viviendas donde pues tienen un patio en común. No sé si les ha tocado ver una vecindad donde es podemos decir, un corredor al final largo donde hay 10 familias viviendo y ese patio en común se convierte en un llamado microcosmos. ¿Hasta dónde? Pues la gente se deja llevar por ese prefijo de que somos pobres pero honrados. Pero en realidad nos damos cuenta que todas esas causas de pobreza, todas esas faltas de atención, siempre va a tener una reacción. Y lo podemos considerar como un fenómeno entre todos los aspectos que es llamado, por ejemplo, delincuencia juvenil, por una falta de atención, por una falta de verdaderamente
que los arrastra. A lo mejor los padres de familia no quieren llevar una situación a sus hijos así, pero la causalidad, que es un fenómeno de prevención del delito, los va a llevar a desencadenar este tipo de jóvenes, donde en realidad son fenómenos que se van dando, pandillas, asociación delictuosa, y llegar a una situación de una delincuencia común. ¿Qué es la delincuencia común? Pues lo que comúnmente llaman, todo el mundo lo hace y no pasa nada. Entonces todo esto tiene su origen a partir de un aprendizaje social, donde conviven y se rodean. Ahí estamos hablando el efecto que les comentaba al principio. Arrojan una piedra, cae al centro del lago y empieza a aventar ondas. La causalidad. ¿Qué tan importante? Y aquí, fíjense, en este efecto a mí me llama mucho la atención porque ¿a quién nos llevamos de corbata? Niños, jóvenes, que muchas veces no pueden desarrollar esa afectividad hacia sus padres o a personas cercanas, ¿sí? Prácticamente, muchachos, en conclusión, la causalidad es el inicio de un problema que nos va a desencadenar ciertos factores que pues nos va a llevar todavía a otra segunda parte que tiene que ver nuestro tema del día de hoy en materia de prevención del delito, ¿sí? Y es hablar ahora de la complejidad. Fíjense, jóvenes, entre más uno lee, más uno aprende y sobre todo empieza uno a comprender el porqué, la razón de las cosas. Una vez que entendemos qué es la causalidad, viene una segunda parte que es la complejidad dentro de nuestro módulo número 2. Primeramente, tenemos que entender qué es la complejidad. Hablar de la complejidad, fíjense bien, dice que son los elementos que se interrelacionan entre sí y cuyo comportamiento alguna de las veces no es a simple vista, ¿sí? Causalidad, dijimos, causa, consecuencia. En este caso, si estamos hablando de nuestro tema de la complejidad, este se refiere principalmente a la relación víctima-victimario, factores exógenos, factores endógenos, o sea que se correlacionan unos con otros, ¿sí? Si me explico de una manera práctica, como lo podemos ver en la sociedad, por ejemplo, Luis Jiménez de Azúa nos habla de los ambientes artificiales formados por los seres humanos. Por ejemplo, el barrio, grafiteados, bastantes pastizales altos, las viviendas en lugares muchas veces que le llaman clandestinos, predios abandonados, sí, lo que les comentaba hace un momento, las vecindades cosmos, sí, creando esos ambientes artificiales. Y la mayor de las veces, un suceso que va a desencadenar a otro, pero a la vez tienen mucha relación. No sé si lo alcancen a comprender, muchachos. El hablar de este tema de la complejidad es hablar de que mientras se da un fenómeno, va a desencadenar otro, y ese otro va a tener relación con la causalidad. Complejidad, causalidad. Un fenómeno desata a otro y lo va a relacionar con uno a la vez. A ver, profe, vámonos entendiendo de otra manera. Si nos vamos a la teoría del doctor Luis Rodríguez Manzanera, lo vamos identificando como conducta, el crimen. El criminal, la persona, y la criminalidad en un sentido general. ¿Sí? ¿Hasta dónde todo esto nos va a llevar a entenderlo de otra manera? Pongan atención. En materia de prevención del delito, si a una acción hay una reacción y esto se va a relacionar con la causalidad, debemos de diseñar políticas de seguridad, ¿sí? Y esas políticas de seguridad deben de ser bien marcadas, ¿sí? Primeramente, repito, causalidad y complejidad. Cuando diseñamos políticas de seguridad en materia de prevención del delito, siempre vamos a eludir entre las relaciones de las personas. Sabemos que en este mundo todo el mundo interactuamos, salimos a la calle, salimos al trabajo, salimos a lugares de esparcimiento,
constantemente estamos relacionándonos con los demás. Entonces, primeramente, hay que poner atención con la relación que tiene uno con las personas. Segundo, a mayor interacción es mayor la complejidad de riesgos y amenazas. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en una sociedad donde todo el mundo va y viene, utilizamos transporte público, trabajamos en lugares donde, bueno, a pesar de que hay la sana distancia, convivimos con muchas personas y toda esta convivencia lleva a provocar riesgos y amenazas. No lo podemos evitar, pero sí podemos hacer factores de protección. Número 3. La responsabilidad deberá de ser colectiva. No podemos dejar en manos de los servidores públicos toda la responsabilidad y el entorno social. No, esto debe de ser compartido, ¿sí? Recuerden, causalidad y complejidad. Un factor va a desencadenar un segundo y ese segundo tiene relación con los demás. O sea, la prevención del delito la hacemos todos. Bien, si nos vamos en un sentido más explícito, Luis Rodríguez Manzanera, fíjense bien cómo nos vuelve a manejar una tríada donde la víctima sí va a desarrollar situaciones donde esos factores pues nos pueden llevar a desencadenar situaciones que muchas veces no lo podemos querer o observar, ¿sí? Hasta donde todo eso pues es muy importante conocerlo. Sí debemos de tomar en cuenta que en este punto número 4 debemos de partir de un buen diagnóstico, donde jamás se parte de cero y tampoco se puede cambiar un todo. Fíjense qué importante es este factor que nos lo menciona aquí. Repito, debemos de partir de un buen diagnóstico, o sea, estoy hablando de esa parte de la causalidad, donde jamás se parte de cero, pero tampoco se puede cambiar un todo. Acuérdense que la seguridad pública es muy imprescindible. Verdaderamente los proyectos de prevención son a corto, mediano y largo plazo, no podemos ir más allá de. Yo creo que es tan importante para toda la sociedad que lo comprendamos, que para combatir la delincuencia, nosotros como servidores públicos necesitamos la participación de la ciudadanía y sobre todo que se apliquen en medidas necesarias para protegerse, porque qué tan importante es cuando llegamos a este quinto punto, donde en este tema se debe de registrar, analizar, integrar y planear y hacer programas para dar lo que se está desencadenando un delito. Yo creo que, muchachos, que el análisis de la causalidad pues nos va a dar resultados en un lapso, no sé, según las propuestas que ustedes hagan con la ciudadanía para poder ir bajando o inhibiendo los delitos, ¿sí? ¿Hasta dónde? Pues todo esto le vamos a dar esa continuidad, causa, efecto, consecuencia. ¿Qué decía este señor Benjamín Mendelssohn? Psico, biológico, social. ¿Qué tan importante es manejarlo de esta manera? Bueno, y por último, viene lo que es la explicación causal. Fíjense bien, con esto se cierra esa tríada de lo que estamos hablando el día de hoy, que es la explicación causal. Fíjense bien, muchachos. Esta última parte es ese enlace al que quiero llegar el día de hoy. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hay una causa. Esa causa provoca o desencadena un delito. Ese delito tiene relación con un principio y al final todo esto tiene una explicación causal. Sí, interesante analizarlo. Fíjense bien. El hablar de este factor es el tratar de explicar los fenómenos delictivos que suceden a nuestro alrededor y que nos permite relacionar un hecho con otro. Causa, efecto, consecuencia. Un factor que desencadena otro que tiene relación con el principio y al final y nos permite deducir algo o lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo,
yo me haría una pregunta. ¿Por qué se cometen tantos delitos a pesar de todos los esfuerzos del Estado? Programas preventivos, operativos, trabajos de prevención del delito, policías de proximidad, y pues bueno, no vemos muchas veces los resultados a corto, mediano, largo plazo. Campañas políticas van y vienen, hablan de la seguridad pública, pero bueno, en los últimos 10, 20 años, pues no hemos mejorado, al contrario, se habla de que ya bajó el robo a casa habitación, ya el feminicidio ha bajado, el secuestro, los delitos, en fin. Pero si no trabajamos desde una prevención primaria, ¿dónde quedan los esfuerzos que hace el Estado en correlación con la ciudadanía? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante el hablar de la explicación causal? Observen, sirve para analizar la problemática a partir de la explicación de las causas. Fíjense cómo se relaciona uno con otro, Causa, efecto, relación uno con otro, y una vez que lo tenemos identificado, nos vamos a regresar a la explicación de las causas. No sé si recuerdan una de las tareas que abordamos anteriormente, subjetividad de la seguridad pública. ¿Qué es la subjetividad de la seguridad pública? La percepción que tienen los ciudadanos de la seguridad pública, que es la explicación causal. Entonces, ¿hasta dónde? Si esta explicación causal nos va a llevar a obtener respuestas, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista. Fíjense bien, primero, sirve para justificar decisiones desde un punto de vista. La prevención del delito, muchachos, en la explicación causal debe de ser inteligente y dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. El hablar de la explicación causal es hablar de ciertos fenómenos y factores que son muy importantes. Yo lo vuelvo a marcar y para mí es muy importante que ustedes lo entiendan. Primeramente, la pobreza, que es un síntoma de delincuencia. La indiferencia, lo que le hace mal a él, si a mí no me afecta, a mí no me importa. El hecho de decir no pasa nada nos lleva a decir que todos somos responsables de lo que sucede. En este caso, autoridades, ciudadanos y sobre todo no perder de vista, como lo menciona Benjamín Mendelssohn, víctima, victimario y victimidad. Nos regresamos al mismo término. Causas, efectos, consecuencias. Todo va de la mano, muchachos. Y eso nos debe de quedar tan claro como para llevar un análisis que nos lleve verdaderamente a generar una política criminal que verdaderamente nos sirva. La explicación causal, fíjense bien, tiene 10 objetivos bien importantes, ¿sí? El primero de ellos es diseñar. Diseñar en materia de prevención. Una vez que tenemos diseñados los programas donde vamos a atacar el pandillerismo, la drogadicción, ¿sí?, conductas en nuestros jóvenes, delincuencia común, etcétera, etcétera, vamos a promover. Ahorita desafortunadamente con la pandemia pues no hay escuelas donde yo considero que son lugares donde la prevención del delito por el cúmulo de niños, de adolescentes, de preadultos, ahí tenemos todo el movimiento. Promover. Número 3, coordinar. La seguridad pública la hacemos todos. Prevención del delito va a partir criminólogos, profesionistas, donde ellos de cierta manera coordinan a la sociedad y hasta dónde queremos llegar. Número 4, tenemos que interactuar. Prevención del delito no es darle un tríptico a una persona, es decirle, mire, usted tiene este problema y vamos a hacer estas acciones, que nos va a llevar al punto número 5, que es coadyuvar. ¿Qué es coadyuvar? Mantener ese vínculo con la ciudadanía, esa información que verdaderamente estamos buscando para emplear ese tipo de técnicas. Y número 6, vamos a obtener una proximidad. Recuerden que prevención del delito fue creado precisamente para ese
efecto, causa, consecuencia, que tiene que ver con una relación con todos, nos lleva a una proximidad. Generemos programas en el punto número 7 y esos programas nos van a generar planes que los vamos a llevar a cabo con todo el personal. Y por último, sentar en proyectos que al final de cuentas nos va a llevar a un bien común. Y ese bien común, la sociedad, en este tema, este módulo 2, nos va a llevar a involucrar a todos. Yo creo, jóvenes, que este tema es de suma importancia, es de análisis y sobre todo a partir de esta teoría que se maneja en este tema, pues nos lleva a mejorar y a generar propuestas que verdaderamente eviten que esta sociedad siga siendo lacerada por la delincuencia. Y estamos hablando desde el punto de vista de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, que muchas veces nos va a llevar a situaciones que no queremos realmente que se siga dando en nuestro país. Bueno, muchachos, espero ya haya quedado claro el tema del día de hoy. Los invito a que se conecten, no nada más entre semanas, si pueden también el fin de semana. Hay que conectarnos para cualquier duda, para cualquier aclaración. Les voy a dejar una tarea. Recuerden, la tarea tienen como límite el sábado a las 3 de la tarde. Igual la actividad clase tienen como límite hasta el sábado a las 3 de la tarde. No fallen, prevención del delito apenas va iniciando. Vamos a ir descubriendo poco a poco hasta dónde los criminólogos estamos trabajando con propuestas, estamos trabajando con políticas criminales que realmente no nada más nos ayude a identificar el problema, sino nos ayude a que le demos solución a partir de un hecho, a partir de la causalidad. De mi parte es todo. Que tengan excelente inicio de semana y pásensela bien. Quedo pendiente de sus comentarios. Hasta luego, jóvenes.